Ir al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Tomaremos, por supuesto, en esta hora estos versículos o este versículo para iniciar lo que será este tema. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia. Agradeciendo, Señor, el que usted nos permita en esta hora y en este momento tener esta su palabra en nuestra vida. Señor, gracias porque en esta hora sin duda seremos guiados y enfocados, Señor, a través de su palabra, y estamos ciertos y seguros que algo hoy usted hablará a nuestra vida. Bendiga a cada hermano, cada hermana, Señor, que en esta hora pueda recibir la bendición suya a través de esta palabra. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a estar hablando entonces acerca del lugar del apóstol Pablo en la historia. Esta será la primera lección que tomaremos, por supuesto, el lugar del apóstol Pablo en la historia. Hay algunos hombres que logran dejar huella en su propia generación y creo que tenemos quizás muchos ejemplos de ellos. Pero realmente son muy pocos los que consiguen producir un impacto permanente que soporte el paso de los siglos y consigue de alguna manera sobrevivir a los constantes cambios culturales. De acuerdo a lo que podemos entender y también a lo que vemos de alguna manera, dentro del corazón de cada ser humano percibe el deseo de que lo que hacemos perdure en el tiempo. Todos, de una u otra manera, queremos que lo que hacemos sea recordado, si puedo plantearlo para que se entienda mucho mejor. Es realmente difícil aquello, e incluso puedo decir que es difícil y complicado conseguirlo. Por ejemplo, en nuestros días muchos reconocen al genio creativo de Steve Jobs, uno de los fundadores de la compañía Apple. Con solo 20 años, él ya había transformado el mundo de los ordenadores personales y 20 años después generó un cambio que increíblemente fue parecido a una, no sé, batahola de situaciones, los cuales inmediatamente se ve en la tecnología. Trajo los reproductores de música, el modelo de la industria discográfica cambió por completo, los teléfonos móviles y sus aplicaciones, podemos sumar a eso las tabletas electrónicas y los libros y el periodismo. Todo cambió porque todo comenzó a ser digital. Jobs afirma que él no se sentía motivado por el dinero y en parte suponemos que era cierto por lo que hizo. O sea, él no tenía las enormes necesidades consumistas de otros grandes empresarios. Él trataba de realizarse de alguna manera mediante la creación de un legado que sobrecogiera a la gente. De hecho, se trataba de un legado doble en realidad. Primero, él trataba de crear grandes productos que resultaran innovadores y también que transformaran la industria. Segundo, construir una empresa que durara en el tiempo. Quería formar parte del panteón en el que se encontraban otros grandes genios, por decirlo así. Y en cierto sentido, aunque su vida quedó truncada cuando tenía solo 56 años de edad, sin embargo, logró dejar una huella en la industria tecnológica. Ahora nos hacemos dos preguntas. ¿Qué sabrán de él, de Steve Jobs, dentro de 2 o 3 generaciones? ¿Quién utilizará alguno de los productos que él diseñó dentro de 40 años más? En muy poco tiempo, quizás otras nuevas tecnologías
aparecerán, otras tendencias van a acaparar la atención del público y lo único que quedará de él será alguna referencia, quizás en los libros de historia de la informática, o quizás quedará, como dice alguien por allí, un hueco en la enciclopedia. Y lo mismo pasará con otros muchos que hoy disfrutan del sabor efímero de la fama, como futbolistas, cantantes, actores, pensadores. Desgraciadamente, tal como dijo el autor de Eclesiastés, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Será olvidado y así será. Todo aquello que es la obra del hombre será olvidada, pero lo que Dios hace permanecerá para siempre. Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es importante hacer esta introducción, por supuesto, cuando hablamos de lo que es la trascendencia o las huellas que podemos dejar. Es muy importante. Pero el apóstol Pablo aquí, por supuesto, nos habla de lo que él hizo. Y no es que Pablo nos hable directamente, sino que nosotros comenzamos a buscar en la misma palabra de Dios, en las cartas de Pablo, y también, por supuesto, lo que menciona el libro de los Hechos, para darnos cuenta lo que Pablo hizo y qué lugar tiene el apóstol Pablo en la historia. Vamos entonces a comenzar a ver lo que es la biografía bíblica del apóstol Pablo, un hombre cuya influencia ha resistido sin dificultades el paso del tiempo y ha llegado hasta nuestros días con la misma fuerza transformadora que tuvo, por supuesto, en el primer siglo. De hecho, aparte de la gloriosa persona del Señor Jesucristo, son pocas personas en la historia de la humanidad que hayan tenido un impacto tan grande y duradero como el del apóstol Pablo. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cuál era el secreto que el apóstol Pablo tenía? Bueno, en realidad hay que considerar varios aspectos de su polifacética vida o su polifacético carácter. Primero podemos decir que era el calor de su personalidad. Lo vemos y lo vamos a estudiar, por supuesto, en todas las cartas que él escribió. También su gran estatura intelectual. Lo tercero podríamos decir que es la estimulante liberación que produce su evangelio de la gracia redentora. Al mismo tiempo, como cuarto lugar, la pasión con la que predicaba este evangelio por todo el mundo. Número 5, podríamos decir que es la resolución con la que se entregaba al cumplimiento de la tarea que recibió en el camino a Damasco. Pero sobre todas estas cosas fue su intenso amor por el Señor Jesucristo lo que le hizo realmente diferente. Vamos a considerar entonces algunas de las características del carácter de Pablo y también de lo que él hizo. Primero nos damos cuenta, por lo que mismo Pablo escribe, que él fue un inconformista. En su carta a los Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, él escribe y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La razón de su inconformismo tenía que ver con su negativa a seguir la corriente moral y también espiritual de este siglo. Y él buscaba constantemente el cambio, ir a la voluntad de Dios y hacer esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo fue el primero en poner en práctica aquello que exhortaba a los otros cristianos que hicieran. Él siempre, constantemente, se ponía como ejemplo en esto. Tanto sus raíces judías como su crianza en la importante ciudad de Tarso, cuando vemos su historia, así como su ciudadanía romana, todo esto él lo había dejado
y quizás también, a pesar de que lo había abandonado, eso había dejado una huella profunda en sí mismo. Y sin embargo, él no fue como la inmensa mayoría de las personas. Pablo fue diferente. Él no se forjó en el tiempo, sino en la comunión íntima con el Dios eterno. Por esta razón, pertenece al selecto grupo de hombres que dejan su huella en el tiempo, moldean a sus contemporáneos y hacen sentir su influencia en el futuro. Fue también un imitador de Cristo, y él lo pronuncia muy claramente escribiendo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, cuando dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no ocultaba su profunda admiración por Cristo, sino todo lo contrario, constantemente hablaba acerca de Cristo. Tal era el amor que sentía por Cristo, que toda su vida y ministerio tenían el propósito de revelar al Hijo de Dios en él. Eso lo escribe en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16 o 16. En verdad, Cristo fue tan perfectamente formado en Pablo que podemos estudiar el carácter de Cristo a través del carácter de Pablo. Si alguien alegara que es imposible seguir el sublime ejemplo de Dios, hombre por decirlo así, o de Jesucristo, debe entonces considerar que Pablo era un hombre sujeto a las mismas condiciones humanas que nosotros, y que sin embargo reflejaba una claridad en el carácter que tenía, y por supuesto era el carácter de Cristo en él. Nos damos cuenta también que Pablo fue un hombre ganado por la gracia de Dios. Pablo nunca olvidó que antes de su conversión a Cristo, él había sido perseguidor de la iglesia, que él había perseguido a los cristianos, y que si había sido recibido por Dios fue solo por su gracia, por su favor inmerecido. Cuando leemos nosotros la carta que escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 16, Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido o recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Seguramente Pablo comprendió lo que es la gracia de Dios mucho mejor que cualquier otro de sus contemporáneos, y no resulta difícil entender el por qué. Porque él había sido perseguidor de la iglesia, por lo tanto la misericordia y la gracia de Dios fueron inmensas con él. Fue la gracia de Dios que le había alcanzado cuando, en su odio religioso que tenía, hacía todo cuanto podía en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y al mismo tiempo en contra de sus discípulos. Fue en ese proceso cuando el Señor mismo se le apareció en su gloria, pero lejos de acabar con él o lejos de destruirlo, le extendió su gracia y lo constituyó en su apóstol. De esta manera entonces Cristo ganó su corazón, pulverizó su orgullo y lo transformó en uno de sus más fieles servidores. Esto es como mirar también a esa mujer pecadora que estaba encontrada en el acto mismo del pecado. Cuando es traída frente a Jesús, Jesús también de esa manera entonces conquistó su corazón cuando dijo: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Sin duda fue una de las más fervientes servidoras también. Entonces, a partir de aquí, en la vida de Pablo y en la vida de su ministerio, se distinguieron por la gracia de Dios,
convirtiéndose en un exponente de lo que la gracia de Dios puede hacer con el hombre. Pablo, a quien el Señor le salió al encuentro cuando iba dispuesto a matar y encarcelar a los cristianos de Damasco, y le ofreció no solo el perdón de sus pecados, sino que le ofreció el puesto de apóstol de los gentiles. O sea, ahí es donde nosotros vemos la gracia de Dios. Recordemos lo que escribe Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 8, cuando dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Extraordinario. Vemos también en el apóstol Pablo que fue un siervo de Jesucristo. Al comenzar su carta a los romanos, allí en el capítulo 1, versículo 1, Pablo reconoce ser siervo de Jesucristo. Él se había convertido voluntariamente en un esclavo de Jesucristo, alguien que había renunciado a vivir su propia vida para vivir la vida de otro. Pablo era una de esas especies en extinción, le podemos llamar, y tal vez de ahí surgía algo del magnetismo, ¿no?, que generaba su persona. Todos los que entraban en contacto con él rápidamente apreciaban su actitud genuina. Por ejemplo, sabían que en muchas ocasiones rehusaba, por ejemplo, el dinero y trabajaba con sus propias manos noche y día para no ser gravoso a los nuevos convertidos. Constantemente oraba y se preocupaba por todos aquellos que habían conocido el evangelio por medio de él. Si era conveniente, sacrificaría su propia cultura con tal de ganar a otros para Cristo. Realmente, estudiando la vida de Pablo, nos damos cuenta que hay pocas personas que hayan tenido tan poco interés en su propia vida y que hayan consagrado de tal manera sus afectos a Cristo y a su pueblo. Lo que vemos también en Pablo fue que él era un pensador del cristianismo. Una vez que Cristo había completado su obra expiatoria, era necesario que fuera anunciada y explicada al mundo. Y sin duda, todos los demás apóstoles podían dar testimonio de lo que Jesús había hecho, puesto que le habían acompañado durante todo su ministerio público. Pero también era necesario desarrollar y exponer las grandes doctrinas que de esa obra se derivaban. Seguramente Pablo entendió mucho mejor que cualquiera de los primeros discípulos de Jesucristo las aplicaciones o implicaciones universales de la obra de Cristo. Y de esa manera entonces les dio la aplicación práctica. Además, él tenía el alcance intelectual y la disciplina mental necesarias para desarrollar las doctrinas cristianas que habían surgido. Y esto era necesario hacerlo si el evangelio, por supuesto, había de conquistar tanto moral como intelectualmente al mundo. Pablo fue el hombre elegido y capacitado por Dios para llevar a cabo esta labor, constituyéndose así en el mayor pensador de su época y quizás el mayor de todos los tiempos. Pablo también fue escritor. Pablo era consciente de la importancia de dejar por escrito sus pensamientos para que de esta manera pudieran ser divulgados con exactitud. Él mismo fomentó durante toda su vida la práctica de intercambiar sus cartas entre las iglesias vecinas. Eso lo vemos en Colosenses 4:16. Y quizás por esta razón, pronto todos estos documentos fueron cuidadosamente coleccionados y reproducidos con los medios que por supuesto había en aquel momento. Y gracias a Dios ha sido fielmente conservado hasta nuestro tiempo. Ahora bien, cuando examinamos las cartas de Pablo, rápidamente percibimos en su estilo algo de su temperamento impetuoso. Con frecuencia, el torrente de sus pensamientos emerge tan impetuoso que se adelanta a sus palabras y estas han de salir, por supuesto, y saltar sobre espacios vacíos para retomar el hilo de sus pensamientos. Todo esto nos indica que Pablo
no es el más fluido de los escritores o el más fácil de entender, pero indudablemente nos da también una clara impresión de su carácter. En su manera de expresarse no hay nada artificial. Y lo que tiene que decir es tan importante tanto para el lector de hoy como para el del primer siglo. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Pablo no solo fue el pensador más grande que la iglesia ha tenido, sino probablemente fue también el obrero más infatigable que nunca haya existido. Y lo cierto es que es raro encontrar unidas en una sola persona la reflexión y el estudio con la acción y la evangelización. Pero una vez más, Pablo es un buen ejemplo de algo que debería ser el modelo de cualquier obrero cristiano. Cuando pensamos en Pablo como hombre de acción, necesariamente tenemos que asociarlo con el impacto histórico que el cristianismo produjo en el primer siglo. Todos sabemos que el cristianismo surgió como un movimiento dentro de la comunidad judío o judía en Israel. Su fundador era judío, hablamos de Cristo, y también sus primeros discípulos eran judíos. Y en un principio, el mensaje del cristianismo fue predicado exclusivamente a los judíos. Sin embargo, en poco más de una generación, tras la muerte de Cristo, la resurrección del mismo, el cristianismo fue considerado por las autoridades del Imperio Romano como una religión mayoritariamente no judía, y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Y este cambio radical se debe en gran medida a la visión y a la energía con la que Pablo proclamó el evangelio de Jesucristo en el mundo gentil, comenzando desde Jerusalén y llegando hasta el mismo corazón del Imperio Romano. Y para nuestra sorpresa, hay que decir que esto lo llevó a cabo durante los 30 años que siguieron a su conversión al cristianismo. Por supuesto, Pablo no fue el único predicador del cristianismo durante ese periodo, sino también hubieron otros, pero nadie le hizo sombra como misionero o pionero o fundador de iglesias en el mundo gentil. Esto se debió en gran medida al hecho de que nadie como él comprendió las implicaciones de la entrada de los gentiles en el reino de Dios. Él hablaba de esto como de un misterio que el Señor había revelado a través de sus apóstoles. Recordemos lo que dice en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, y habla Pablo, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Sin embargo, aunque los apóstoles recibieron la misma revelación, no todos supieron extraer adecuadamente las implicaciones de este hecho. Nos impresiona de que ninguno de los apóstoles que estuvo con Cristo directamente fue predicador a los gentiles, sino que Pablo. Desgraciadamente, aunque el apóstol Pedro había abierto la puerta a los gentiles, que fue uno de los más cercanos, Hechos capítulo 10, versículo 1 al 48 cuenta la historia, ¿no? Ninguno de los primeros apóstoles estuvo a la altura de la situación para entender que debía ser llevado el evangelio a los gentiles. La propia iglesia cristiana, formada en aquel momento exclusivamente por judíos, tuvo grandes dificultades para comprender y aceptar la igualdad perfecta entre judíos y gentiles que se derivaba del hecho de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo en casa de Cornelio sin previamente haber sido circuncidados. Además, ninguno de ellos tenía inquietud o preocupación por la conversión de los gentiles, y por eso cuando algunos de los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerde usted eso, y llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, solo hablaron la palabra de Dios a los judíos allí residentes. Eso lo muestra Hechos capítulo 11, versículo 19. Fueron de hecho
algunos de Chipre y de Cirene los que por primera vez anunciaron el evangelio a los gentiles en Antioquía, muchos de los cuales se convirtieron al Señor, según lo que relata Hechos 11:20. Esto nos muestra entonces con claridad que la iglesia en Jerusalén no tenía la visión de predicar el evangelio a los gentiles. Por todo esto, cambió cuando Pablo, por supuesto, entró en escena. Esto llegó a un clima diferente y trajo un cambio totalmente diferente. La Biblia dice que después de pasar varios años de retiro, después de su conversión, Pablo lo pasó en Arabia y Tarso, Bernabé fue a buscar a Pablo para que le ayudara en la nueva iglesia que se había formado en Antioquía. Recuerde que esa iglesia comenzó a formarse por gentiles y, por supuesto, ahí estaba el comienzo de la iglesia gentil. Eso lo dice Hechos 11:25. Seguramente Bernabé conocía el llamamiento que Pablo había recibido de parte del Señor para ir a predicar a los gentiles y por lo tanto pensó que era la persona idónea para ayudar a una iglesia como la de Antioquía. Pero la cosa no quedó ahí, sino que pasado un tiempo, tanto Pablo como Bernabé fueron llamados por el Señor para extender el evangelio por todo el mundo gentil, teniendo como base de operaciones la iglesia de Antioquía, según Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. A partir de aquí, Pablo, como apóstol de los gentiles, marcó el camino para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Su labor dentro del mundo pagano fue ampliamente bendecida por el Señor y muchos gentiles conocieron al Señor, llegándose a formar iglesias locales en diferentes lugares estratégicos. Sin embargo, algunos en la iglesia madre de Jerusalén, que era conformada por judíos, no vieron con buenos ojos que los gentiles fueran admitidos a la iglesia sin que previamente, por supuesto, hubieran sido circuncidados y se hicieran literalmente prosélitos o judíos, como también dice. Eso aparece en Hechos 15:1. Tal fue el malestar que se creó por este asunto que Pablo y Bernabé tuvieron que subir a Jerusalén y tratar el asunto con los otros apóstoles y también los ancianos, que marca el libro de Hechos capítulo 15 del 2 al 31, marca esta historia. De forma unánime, entonces, todos ellos estuvieron de acuerdo en que los gentiles que se convertían no debían ser circuncidados ni se les debía obligar a guardar la ley. Esto fue un triunfo, por supuesto, para Pablo y Bernabé, pero también sirvió para despertar el odio de cierto sector del judaísmo que creían en Jesús como el Mesías, pero que no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de comunión con los gentiles creyentes, a menos que estos se circuncidaran y adoptaran el estilo y las costumbres de la nación judía a través de las leyes de Moisés. Algunos de ellos fueron muy activos en defender esta causa y durante años, increíblemente, enviaron propagandistas o personas a visitar una por una las iglesias gentiles fundadas por Pablo, insistiendo en que no podrían gozar de los privilegios del verdadero cristianismo a menos que guardaran la ley judaica. Ellos no fundaban iglesias, hablo de los judíos. Ellos no fundaban iglesias por sí mismos. Su objetivo era introducirse en las comunidades cristianas para ganarlas para su causa. Me parece muy parecido a lo que hacen hoy día, ¿no? Espiaban los pasos de Pablo a donde quiera que él fuera y ponían en duda su autoridad apostólica y el evangelio que él predicaba. La iglesia de Galacia y también la de Corinto se vieron especialmente afectadas por estas influencias nefastas. Parecía como si toda la construcción que Pablo había levantado con años de trabajo estuviera viniéndose al suelo. Y aunque estos hombres se llamaban cristianos, Pablo negaba expresamente su cristiandad y afirmaba que el evangelio que predicaban era otro muy diferente al de Cristo y que cualquiera que llegara a creer en él se estaría alejando de la gracia de Dios. Así que con los términos más solemnes,
Pablo pronunció, por supuesto, una maldición contra los que así estaban destruyendo la obra de Dios, como lo hace en Gálatas 5:10. Y cuando habla, por supuesto, que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Como vemos entonces, el hecho de ser apóstol de los gentiles implicó atravesar por graves dificultades. Sin embargo, Pablo no se dio por vencido nunca y buscó activamente la comunión entre los gentiles y los judíos dentro de la iglesia de Cristo. En la mentalidad de Pablo, la incorporación en igualdad de condiciones de judíos y gentiles dentro de la iglesia de Cristo debía eliminar cualquier hostilidad que en el pasado hubiera habido entre ambos pueblos. Para Pablo, Cristo no podía estar dividido y la cruz había derribado definitivamente la pared intermedia que los separaba, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 13 al 19. Una de las formas prácticas con las que Pablo buscó estimular esta comunión fue por medio de las ofrendas que recogía entre las iglesias gentiles y que tenía como propósito aliviar las necesidades de sus hermanos judíos en Jerusalén. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27. Pablo también fue un hombre universal, y eso es una realidad. Aunque originalmente fue educado de un modo estricto en todas las peculiaridades, ¿no?, del exclusivismo judío, cuando conoció a Cristo, apartó de su camino cualquier distinción y aceptó la igualdad de todos los hombres, aplicando flexiblemente este principio o inflexiblemente este principio hasta el fin de sus días. Seguramente no ha habido otro hombre como él, que de todo corazón se adaptara a cualquier situación con el fin de alcanzar a otros para Cristo. Él describió su proceder en su carta a los Corintios. Recordemos, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22, y él habla de esta manera: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. O sea, Pablo no tan solo estuvo dispuesto a adaptarse a las nuevas exigencias de la predicación del evangelio entre los gentiles, sino que conllevaba también esta realidad importante. Él era un hombre preparado para adentrarse en el mundo gentil. A diferencia de los otros apóstoles que habían pasado su vida dentro de los límites de Palestina, ocupados por supuesto en sencillos trabajos, Dios había preparado a Pablo dándole una amplia formación, de tal manera que igual podía predicar en una sinagoga judía ante otros rabinos, o en el Areópago de Atenas ante los filósofos griegos, o en medio de los paganos incultos, o en un tribunal romano ante magistrados, procónsules, gobernadores, reyes, o ante el mismo César. O sea, Dios lo había preparado absolutamente para todo terreno, así lo podríamos decir. Él pudo adaptarse a todos los hombres y a todos los auditorios existentes. A los judíos les hablaba como rabino acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. A los griegos les citaba las palabras de sus poetas, y a los bárbaros les hablaba del Dios que da la lluvia del cielo, llenando nuestros corazones de alimento y gozo. Dios había dotado a Pablo con la combinación de dones necesarios para llevar a cabo una obra a gran escala entre los gentiles. Para una labor así se necesitaba un hombre de ilimitadas aptitudes, de vasta educación, de inmensa simpatía, y eso es una realidad, de extraordinaria valentía, un buen ánimo en las circunstancias más adversas, que de alguna manera lo mismo pudiera hablar con un judío como con un griego, o un romano, o un bárbaro, o un cristiano,
Siempre, de alguna manera, él estaba capacitado para todo. Y este hombre era Pablo. Él mismo era consciente que Dios le había escogido y preparado para esta labor. De acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él entendía que era un llamado de Dios. Para cerrar ya este tema y nuestra primera lección de hoy, para ir ya terminando, Pablo, por supuesto, también tuvo colaboradores. El hombre no estaba hecho para ser un solitario, ni mucho menos un llanero solitario. Así lo podemos llamar para entender nuestros términos. Esto no es bueno, y en el ministerio cristiano es especialmente peligroso ser solitario. El aislamiento del obrero cristiano puede llegar a ser una de las influencias más destructivas, tanto para la salud física como también para la salud mental. De acuerdo a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, los dos resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En la vida real no existen superhéroes solitarios, y menos en el ministerio cristiano. Esto no solo es peligroso, sino que tampoco es la voluntad de Dios. En la Biblia podemos comprobar una y otra vez que cuando Dios llama a un hombre para algo grande, Él pone a su lado a otras personas que le sirven de ayuda y de apoyo. Sin ellas, le sería imposible llegar muy lejos. Son personas muy importantes que en muchos casos apenas llegan a ser conocidas por los demás, pero que se sienten satisfechas de hacer su parte en el anonimato de la segunda fila. Podemos pensar, por ejemplo, en el rey David. Él era plenamente consciente de la deuda que tenía con una serie de hombres que llegaron a ser conocidos como los valientes de David. Eso lo encuentra ahí en 2 de Samuel 23, 8 al 39. Los valientes de David. Ellos le acompañaron y sirvieron fielmente, estando dispuestos incluso a poner su vida por él. Y otro tanto de lo mismo podríamos decir del apóstol Pablo cuando pensamos, por ejemplo, en Bernabé, Timoteo, Silas, Tito, Lucas, Marcos, Aquila, Priscila. El apóstol fue un siervo de Dios que se supo rodear de colaboradores fieles, sin los cuales no habría podido realizar la obra que llevó a cabo. Aunque también hay que decir que él mismo tuvo la visión y dedicó mucho tiempo a formar a algunos de estos hombres y mujeres. Es por eso tan importante entonces que cuando estudiamos la vida de estos grandes hombres de Dios, entendamos que son ejemplo para nosotros. Cada uno de nosotros debemos entonces mirar a través del espejo de la palabra lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy hemos visto el lugar del apóstol Pablo en la historia. Espero que este pequeño resumen en nuestro primer punto o primera lección haya servido para su instrucción. Eso deseamos con todo nuestro corazón. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta tarde. Agradecemos, Señor, por la palabra que hoy ha sido ministrada. Agradecemos, Dios mío, por cada hermano, por cada hermana que hoy ha estado aquí y que sin duda ha estado escuchando tu palabra. Que esta palabra, Señor, que es de instrucción, que esta palabra, Señor, que marca la historia de un gran hombre de Dios que tú usaste, que tú llamaste y que lo usaste como apóstol a los gentiles, pueda, Señor, motivarnos a nosotros de ponernos en tus manos para hacer tu voluntad. Señor, gracias por esta palabra y por esta bendición que tú nos has entregado en esta hora y momento.
Bendecimos a quienes hoy lo han oído. Bendecimos a quienes han escuchado esta palabra. Señor, que tu gracia divina esté sobre cada uno de ellos hoy, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.